Hola a todos. Soy el narrador y estoy aquí para ayudarte. No olvides de darle a un like y suscribirte. También puedes dejarme comentarios y el lugar de donde eres. Gracias. Hola amigos de YouTube. Antes de comenzar esta historia, quiero advertirles que lo que voy a contar es una experiencia real que viví cuando trabajaba como trailero en las carreteras de México. Les pido que se pongan cómodos porque esta historia les pondrá los pelos de punta. Era una noche de noviembre, de esas frías y oscuras. Yo llevaba una carga desde Monterrey hasta la Ciudad de México. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada y la carretera estaba completamente solitaria. La luna llena era mi única compañía mientras atravesaba la sierra. Como cualquier trailero experimentado, conocía bien los peligros de manejar de noche, pero el tiempo de entrega era ajustado y no tenía otra opción. La radio apenas captaba señal, así que el único sonido era el rugido del motor de mi Kenworth y el silbido del viento. Llevaba ya varias horas al volante cuando noté algo extraño en el espejo retrovisor. Una luz tenue, como de unos faros muy antiguos, me seguía a cierta distancia. Al principio no le di importancia. Pensé que era otro compañero trailero, pero algo no cuadraba. La luz mantenía siempre la misma distancia. Ni se acercaba ni se alejaba, como si estuviera calculadamente siguiéndome. Decidí hacer una parada en la siguiente gasolinera para revisar mi unidad y despejarme un poco. Cuando me detuve, miré por el retrovisor y la luz había desaparecido. El empleado de la gasolinera era un señor mayor que al verme me preguntó si venía solo. Le conté sobre las luces que me seguían y su rostro palideció. «Tenga cuidado, joven», me dijo con voz temblorosa. En esta carretera han pasado cosas muy raras. Hace años un trailero se accidentó justo en la curva del kilómetro 237. Dicen que desde entonces su fantasma recorre estas rutas buscando compañía. Traté de no darle importancia a su historia, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Después de tomar un café, regresé a la cabina y continué mi camino. Todo parecía normal hasta que llegué precisamente al kilómetro 237. El motor comenzó a fallar sin razón aparente. Las luces del tablero parpadeaban y la radio, que había estado muerta toda la noche, comenzó a emitir una estática ensordecedora. Y entonces volví a ver esas luces en el retrovisor, pero esta vez se acercaban rápidamente. Mi corazón latía a 1000 por hora. Intenté acelerar, pero el tráiler no respondía. Las luces se acercaban cada vez más hasta que pude distinguir en el espejo la silueta de un viejo Freightliner de los años 80, oxidado y abollado. Lo más perturbador era que el conductor parecía no tener rostro. En ese momento mi tráiler se detuvo por completo. El sudor frío corría por mi frente mientras veía cómo aquella aparición se acercaba lentamente por el costado de mi unidad. Cerré los ojos y comencé a rezar. Pasaron los segundos más largos de mi vida hasta que de repente todo volvió a la normalidad. El motor arrancó como si nada hubiera pasado y las luces desaparecieron. Llegué a mi destino al amanecer, todavía temblando por lo sucedido. Investigué sobre accidentes en esa zona y efectivamente, en 1987 un trailero había perdido la vida en ese exacto kilómetro. Desde entonces no he vuelto a tomar esa ruta de noche y cuando otros compañeros me preguntan por qué, simplemente les digo que hay caminos que es mejor no recorrer en la oscuridad. Esta experiencia me enseñó que hay cosas que no podemos explicar en las carreteras. Los que pasamos tanto tiempo en ellas sabemos que guardan secretos y historias que van más allá de nuestra comprensión. Si les gustó esta historia real, no olviden darle like y suscribirse al canal. Compartan en los comentarios si han vivido alguna experiencia similar en la carretera. Recuerden que la próxima vez que vean luces extrañas en su retrovisor, tal vez no sea solo otro conductor. Nos vemos en el próximo video, amigos. Manejen con precaución
y sobre todo respeten los misterios de la carretera. Me llamo Antonio y llevo más de 25 años recorriendo las carreteras de España como camionero. He visto de todo: accidentes, animales cruzando de la nada, incluso personas que parecen salir de la oscuridad. Pero lo que viví una noche en la A7 cerca de Murcia cambió mi vida para siempre. Era una noche oscura de otoño y me dirigía hacia Almería con una carga de maquinaria pesada. Había salido tarde de Valencia debido a retrasos en la carga y la autopista estaba casi desierta. La lluvia caía intermitentemente y la niebla comenzaba a asentarse en algunos tramos. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, decidí detenerme en una área de descanso para estirar las piernas y tomar un café. Mientras me preparaba para continuar, noté a una figura en el arcén haciendo señas con la mano. Era una mujer vestida con ropa oscura, empapada por la lluvia. Me sorprendió verla allí, en medio de la nada, y decidí detenerme para ofrecerle ayuda. Cuando bajé la ventanilla, la mujer me pidió que la llevara hasta el próximo pueblo. Su voz era suave, casi un susurro, y su rostro estaba parcialmente cubierto por el cabello mojado. Le abrí la puerta del copiloto, y ella subió sin decir una palabra más. Durante los primeros minutos el silencio era absoluto. Intenté iniciar una conversación, pero ella no respondía. Solo miraba fijamente hacia el frente, con una expresión vacía. Comencé a sentirme incómodo, pero atribuí su comportamiento al susto de estar sola en la carretera. Fue entonces cuando noté que el aire dentro de la cabina se había vuelto gélido, a pesar de tener la calefacción encendida. Un escalofrío recorrió mi espalda y al mirar de reojo vi que la mujer ya no estaba en su asiento. Frené bruscamente y encendí las luces interiores. No había rastro de ella. Revisé la cabina, el camarote, incluso bajé del camión para buscar alrededor, pero no encontré nada. Era como si nunca hubiera estado allí. Confundido y asustado, retomé la marcha. Intenté convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio. Sin embargo, al llegar a una curva peligrosa, vi algo que me heló la sangre. En el arcén, justo donde la había recogido, estaba la misma mujer, haciendo señas para que me detuviera. Pasé de largo sin atreverme a mirar atrás. Al llegar al siguiente área de descanso, decidí detenerme y llamar a la Guardia Civil para informar sobre la mujer. Me dijeron que no habían recibido reportes similares, pero que enviarían una patrulla para investigar. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro pálido y su mirada vacía. Al día siguiente, al contarle la historia a otros camioneros en un área de servicio, uno de ellos me dijo que había escuchado relatos similares en esa zona. Hablaban de una mujer que murió atropellada años atrás y que desde entonces se aparece a los conductores solitarios en las noches lluviosas. Desde aquel día evito conducir de noche por esa ruta. No sé qué fue lo que vi, pero sé que no fue una simple alucinación. Algo o alguien estaba allí y no era de este mundo. Y cada vez que cruzo esa región, siento que desde la niebla alguien me está esperando. Pasaron semanas. No podía sacarme de la cabeza lo que vi aquella noche. En cada viaje nocturno me encontraba con camioneros nuevos, algunos con historias similares. Uno de ellos, un tipo de Granada al que llamaban el Chino, me contó que durante una madrugada en esa misma carretera escuchó una voz de mujer llorando a través del canal 19 de la radio CB. Juraba que no había nadie cerca, pero la voz entraba clara, como si estuviera en la cabina con él. Antonio, te juro por mis hijos, no era humana. Esa conversación me dejó helado. La noche siguiente decidí mantener el canal 19 abierto solo por curiosidad. La ruta estaba desierta y el cielo cubierto por nubes bajas. El tráfico era escaso, apenas un par de luces lejanas en los retrovisores. Y entonces lo escuché. No un llanto, era un susurro. No me dejes sola. Primero pensé que era una interferencia, pero luego volvió a sonar más claro. Estoy aquí contigo, Antonio. Pisé el freno hasta casi detenerme. Revisé todo. Espejos, camarote, la radio. Nada. Silencio total. Volví a arrancar con los nudillos blancos sobre el volante. Durante los siguientes kilómetros no ocurrió nada, hasta que llegué al túnel de la Sierra de la Almenara. Al entrar, las luces del túnel parpadearon. El motor comenzó a hacer un ruido extraño, como si tragara aire, y en el espejo retrovisor, por un instante, vi a alguien sentado en el asiento del copiloto. Una figura oscura,
silenciosa, mirándome. Grité. No recuerdo si frené o seguí recto. Cuando salí del túnel, el asiento estaba vacío otra vez. El camión seguía funcionando como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no estaba solo. Volví a ver a esa mujer muchas veces más, pero nunca igual. A veces solo eran sus ojos en el retrovisor. A veces su reflejo en las ventanas al pasar por una gasolinera. Otras veces simplemente la sentía, justo detrás de mí, respirando. Una madrugada cerca de Carboneras vi un camión detenido con las luces de emergencia encendidas. Era de un viejo conocido, Ramiro, un gallego que solía hacer la ruta norte-sur como yo. Me bajé para ver si necesitaba ayuda, pero cuando abrí la puerta de su cabina lo encontré allí, tieso, muerto. Su rostro estaba congelado en una mueca de terror absoluto. En el parabrisas garabateado con sangre había un mensaje: la dejaste sola. Esa noche fue la última que conduje por el sur. Pedí cambio de ruta y desde entonces solo hago el norte, pero sé que algún día, en alguna curva, en alguna parada, volveré a encontrarme con ella. Porque hay algo que aprendí tarde. Esa mujer no es un espíritu cualquiera. No está atrapada en la carretera. Está buscando algo. O alguien. Y lo peor es que me llama por mi nombre. Un año después creí haberlo superado. Me había acostumbrado a las rutas del norte, al frío, a los paisajes montañosos. Ya no miraba los espejos con miedo. Incluso me atrevía a conducir de noche. Pero todo cambió la madrugada del 14 de noviembre, cerca de un pueblo casi abandonado llamado San Román de Cameros. Llevaba una carga urgente de Zaragoza a Logroño y se me hizo tarde. Estaba solo en la carretera cuando vi las luces apagadas de otro camión estacionado en una curva peligrosa. Reduje la velocidad. El camión era un modelo viejo, oxidado, sin distintivos. Pensé que estaba abandonado. Pero mientras pasaba, algo golpeó la parte trasera de mi tráiler. Fuerte. Un golpe seco. Me detuve bruscamente. Bajé con una linterna. Nada. Solo el silencio de la madrugada. Pero entonces vi algo escrito en el barro del portón trasero, trazado con dedos. ¿Me recuerdas? Regresé al volante temblando. Arranqué y me fui sin mirar atrás. Pero ya era tarde. Esa noche la radio CB volvió a encenderse sola. En el canal 19 una voz esta vez más clara. Antonio, estoy aquí, contigo. Y al mirar el retrovisor, vi su rostro reflejado, justo detrás de mí. Ya no necesitaba niebla. Ya no necesitaba lluvia. Estaba dentro. Desde entonces no importa dónde conduzca. Ella me sigue, me habla. A veces solo se ríe, una risa hueca, distante. He cambiado de camión. He dormido en hoteles, he dejado de usar la CB, nada sirve. Me despierto en medio de la noche sintiendo que alguien se sienta sobre el colchón de la litera, que alguien respira cerca de mi oído. No sé qué hice para merecer esto. Solo sé que una vez alguien pidió ayuda en una carretera vacía y no debí haber parado, porque hay cosas que no buscan redención, solo compañía. Mi nombre es José Luis. Tengo 47 años y llevo más de la mitad de mi vida manejando tráilers en las carreteras de México. He visto de todo. Accidentes mortales, asaltos, animales que se cruzan sin aviso. Pero hay una noche que nunca voy a olvidar. Esa noche me cambió. Me hizo entender que hay cosas en la carretera que no se pueden explicar. Eran las 10:40 de la noche y yo venía saliendo de una terminal de carga en San Luis Potosí. Me tocaba una ruta hasta Ciudad Juárez. Llevaba una carga de electrodomésticos. Ruta larga pero bien pagada. Ya estaba acostumbrado a esas jornadas solitarias, horas manejando en la oscuridad con solo el rugido del motor y la radio de compañía. En la radio sonaba una emisora local que tocaba corridos viejos, pero al alejarme del centro urbano, la señal comenzó a fallar. Cambié a una USB con grabaciones de podcast, todos de historias de terror. A eso de la 1 de la mañana, ya muy adentrado en la carretera federal 45, me detuve en una gasolinera cerca de un pueblo pequeño que apenas salía en los mapas. No había nadie más que el despachador, un señor ya grande, muy callado. Mientras llenaba el tanque, se me quedó viendo y me soltó sin rodeos. ¿Va pa'l norte? Así es, hasta Juárez. Tenga cuidado, joven. Por estos rumbos, ya pasadas las 2, es mejor no detenerse. Hay cosas que no son de este mundo. Yo solo sonreí y le di las gracias.
Estaba acostumbrado a que en los pueblos se contaran leyendas, historias para asustar. No le di importancia. Subí al tráiler y seguí mi camino. Poco a poco, la oscuridad se volvió más densa, como si las luces del tráiler apenas lograran atravesarla. Volví al camino, encendí la radio y me puse a escuchar un programa de esos de relatos paranormales para mantenerme despierto. Ironías de la vida. Pasadas las 2 me empecé a sentir raro. No era sueño, era como una tensión en el aire. La carretera estaba completamente sola, ni un solo faro, ni un coche, nada. Solo el sonido del motor y el asfalto pasando bajo las llantas. Fue entonces cuando lo vi. A la orilla de la carretera, una mujer parada, sola, vestida con ropa blanca, larga. Pensé en parar, pero algo en mi interior me gritó que no lo hiciera. Le pasé de largo. En el retrovisor, por un instante, vi que seguía allí, inmóvil. Mi respiración se aceleró. Pensé que tal vez era una ilusión, algo causado por el cansancio, pero sabía que no. La vi con claridad. Segundos después, el motor comenzó a fallar. El tablero se iluminó con luces rojas y el tráiler empezó a desacelerar solo. Me orillé, bajé con la linterna y revisé todo lo que pude. No encontré nada raro. Fue cuando escuché los pasos, claros, lentos, pisando grava, 1, 2, 3, y se detenían, como si alguien se acercara y se quedara quieto al verme voltear. Me giré con la linterna, pero no había nadie. El corazón me latía con fuerza. Me subí rápido, pero al mirar por el retrovisor, la mujer estaba otra vez allí, parada en medio de la carretera, viéndome directamente. No se movía, no hacía nada. Solo estaba ahí, el rostro borroso como si fuera de otro tiempo. Intenté encender el tráiler. El motor rugió y por suerte volvió a la vida. Sin mirar atrás, aceleré con todo lo que pude. No sé cuánto tiempo pasó, pero llegué a una caseta de peaje abandonada. Me detuve a tomar aire y fue entonces cuando vi que algo se movía entre las sombras del carril contrario. Pensé que era un animal. Pero cuando salió a la luz de los faros, vi que no lo era. Era una figura humana, pero no caminaba, flotaba. Se movía lento como si el tiempo fuera diferente para ella. Tenía el rostro cubierto por una especie de velo negro. Me miró. No podía ver sus ojos, pero supe que me miraba. Se desplazaba hacia el tráiler, sin hacer ruido, solo avanzando con una calma que me heló la sangre. Golpeó con suavidad la puerta del copiloto. Tac. Tac. Aceleré de nuevo. No miré atrás esta vez. Conduje durante lo que parecieron horas. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Mi mente intentaba racionalizarlo, buscar explicaciones, pero no las había. La figura estaba allí, era real, y no era de este mundo. Cuando llegué a una central de carga en Chihuahua, ya era de día. Me bajé temblando. Otro trailero, un compa llamado el Turi, me vio y me preguntó qué tenía. Le conté todo. No se rió. Solo asintió y dijo: «Te topaste con la de la curva 103. Dicen que es una mujer que murió en un accidente hace como 30 años. Se aparece a los que están por morir o a los que llevan carga maldita. Algunos dicen que si la ves 2 veces no llegas al destino». Me quedé helado. Nunca supe si lo que llevaba estaba relacionado. Revisé el manifiesto. Todo era legal, pero algo no cuadraba. Días después me enteré por un supervisor que otro tráiler con la misma carga pero diferente ruta había sufrido un accidente fatal cerca de Torreón. El conductor murió calcinado. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona, pongo una veladora en la cabina y rezo, porque no quiero volver a verla. No quiero que me vuelva a elegir. Y cuando otros compas se burlan, les digo que la carretera no está vacía, que hay ojos que nos observan desde la oscuridad y que a veces, si tienes mala suerte, te miran directamente. No soy mucho de andar contando cosas que me pasaron, menos si no tengo cómo probarlas. Pero esto no me lo podía guardar. Y si estás escuchando esto, es porque algo dentro de ti también quiere saber qué pasa en las carreteras cuando cae la noche. Te advierto desde ya, esta historia no tiene un final feliz.
Era diciembre del 2022, justo antes de Navidad. Me tocó una ruta larga desde Monterrey hasta Tapachula, Chiapas. Un trayecto de más de 1.600 kilómetros, casi 3 días manejando con las paradas reglamentarias. Yo ya conocía bien el camino. Lo había hecho unas cuantas veces ese año. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no llegué igual. Salí de Monterrey a eso de las 5 de la mañana. La carga era maquinaria pesada, algo que tenía que llegar sí o sí antes del 24. Ya desde la salida hubo algo raro. El camión encendió, pero la radio se prendió sola, como si alguien le hubiera subido todo el volumen de golpe. Pura estática. Pensé que era un mal contacto. Lo apagué de inmediato y no le di importancia. Pero esa noche, cuando pasé por el tramo entre Ciudad del Maíz y el Huizache, empecé a ver algo que no pude explicar. A eso de las 2:40 de la madrugada, el camino estaba solo. Nada nuevo en esos tramos largos y oscuros. Pero de pronto vi luces más adelante, como de un retén. Reduje la velocidad pensando que era el ejército o la Guardia Nacional. Me detuve frente a una mujer vestida con uniforme militar, aunque sin insignias claras. Llevaba el rostro medio cubierto con una pañoleta negra, y lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, completamente blancos, sin pupilas, como si estuviera ciega. Me hizo la señal de alto y obedecí. ¿De dónde viene, operador?, me preguntó sin mover los labios. No bromeo, la voz la oí, pero su boca nunca se abrió. De Monterrey, rumbo a Tapachula, le respondí nervioso. ¿Ha recogido algo en el camino?, dijo, mientras se acercaba a la ventanilla. ¿Cómo que algo? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Revise su espejo retrovisor. No está solo. Giré la cabeza de golpe. El espejo me devolvió la imagen de la caja del tráiler y la carretera oscura. No vi nada raro, hasta que parpadeé. Una figura estaba encima del cofre. No sé cómo explicarlo. Era como una silueta negra, sin forma clara, como una sombra con garras aferrada al chasis del camión. Di un brinco y volví a mirar hacia la mujer del retén, pero ya no estaba. No había luces, no había retén, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí. Solo mi camión encendido, solo en mitad del camino. Y lo peor, la figura seguía ahí, aunque ya no en el cofre. La vi por el retrovisor, colgada de la parte trasera de la caja. El resto del trayecto fue un infierno. El camión empezó a fallar de manera rara. Las luces parpadeaban, la radio se encendía sola con susurros apenas audibles, y sentía un frío que subía desde el asiento del copiloto, como si alguien invisible estuviera sentado ahí, respirando hondo, lento, al ritmo de mi miedo. Cada que paraba a descansar, lo sentía. Esa presencia. No dormía más de 10 minutos sin despertar sudando, con la sensación de que alguien me miraba desde la cabina. Y no me vas a creer esto, pero llegué a oler carne podrida, como si algo muerto estuviera escondido en el camarote. En una gasolinera cerca de Córdoba, un señor mayor que limpiaba los parabrisas me miró y se persignó. Me dijo: «Traes algo colgado, hijo. Y no es carga». Le pregunté qué quería decir con eso y solo se alejó murmurando una oración. Me dejó helado. La peor parte fue cuando llegué a la carretera vieja cerca de Comitán. Había un tramo cerrado por reparaciones, así que me desvié por un camino alterno que sugería el GPS. Me llevó a una ruta secundaria, conocida entre los traileros como el atajo del kilómetro 31. Se dice que en esa zona muchos camiones han desaparecido. Algunos reaparecen días después, vacíos, con las puertas abiertas y marcas de garras en la cabina. Otros nunca regresan. Pensé que eran leyendas, hasta esa noche. En plena oscuridad, algo empezó a golpear desde dentro de la caja del tráiler. Golpes fuertes, como si la maquinaria que llevaba, que venía completamente asegurada, se hubiera soltado y se moviera con violencia. Me orillé a revisar. Al bajar, sentí que el aire estaba más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Abrí la caja, y todo estaba exactamente en su lugar, inmóvil,
pero en las paredes internas había marcas, como rasguños, desde dentro, como si algo intentara salir. Y entonces lo oí, una voz infantil susurrando mi nombre desde el interior del tráiler. Cerré de golpe, corrí a la cabina y arranqué. No supe cuánto tiempo estuve manejando, pero cuando vi el letrero que decía «Bienvenido a Tapachula», comencé a llorar. Lloré como un niño. Había sobrevivido. Eso pensé. La empresa recibió la carga sin problemas. Me dieron 3 días libres. No dormí en todo ese tiempo. En la madrugada mi celular sonaba, pero al contestar no había nadie. Solo silencio, o algo peor. Una respiración entrecortada con un tono como si alguien intentara imitar una voz humana. Un día me decidí a revisar las cámaras del tráiler. Instalé una hace meses que graba hacia la caja por dentro. Lo que vi me quitó el sueño para siempre. A las 2:47 am, justo la hora del supuesto retén, se ve claramente cómo la caja vibra. Las cadenas se sacuden solas, sin razón. Y en un momento, por 4 segundos exactos, se ve una figura. Una mujer de pie entre la carga con el rostro vendado y los brazos colgando. Pero los pies no tocaban el suelo. La imagen se corrompe. Y al final del video, cuando ya estoy en Tapachula, la cámara muestra el interior vacío. Pero en la pared del fondo, escrita con lo que parece sangre seca, está una frase. No era para ti, pero ya te vi. Desde entonces no he vuelto a esa ruta, ni a conducir de noche. A veces me despierto y siento el asiento del copiloto hundido como si alguien estuviera ahí otra vez. Dicen que hay caminos que no están en los mapas, caminos que no deberían existir, y que una vez que entras, no salís igual. Yo pensaba que eso eran historias de fogata, hasta aquella noche en la Sierra de Puebla. Desde entonces no he vuelto a manejar de noche. Vendí mi camión, dejé el gremio, porque cuando el infierno decide abrir la puerta, no importa qué tan grande sea tu motor, no puedes huir de lo que te está esperando. Esta es mi historia. Todo empezó con una llamada a las 3:17 de la madrugada. Era Juan el Capi, mi jefe de flotilla. Me dijo que tenía una entrega especial para un cliente nuevo. Un envío desde la central de abastos de Iztapalapa hasta un punto entre Zacatlán y Huauchinango. Medicamentos refrigerados. Tiene que llegar antes de las 7:00 am sin falta, me dijo serio. El pago es el doble. ¿Aceptas? Yo estaba quebrado. Acababa de pagar el hospital de mi esposa y la caja del Kenworth necesitaba servicio urgente. No dudé. Va, mándame el punto. La ubicación me llegó por mensaje. Era una coordenada, no una dirección. Eso me dio mala espina, pero ya había aceptado. A las 4:10 am ya estaba cargando en Iztapalapa. Era una caja térmica sellada con candado electrónico. Solo podía abrirla el receptor al llegar. Lo que no sabía era que el verdadero infierno me estaba esperando justo después del desvío. Tundes, el camino al otro lado. Tomé la México-Tuxpan. Tramo pesado pero conocido. A eso de las 5:40, el Waze me marcó una desviación. Era raro, una brecha pequeña que bajaba hacia un camino de terracería, con árboles altos a los lados. Parecía más un sendero de rancho que una vía de carga. Pero la voz del GPS fue clara. Gire a la derecha, ruta más rápida. Desconecté el GPS. Saqué mi propio teléfono para checar en Google Maps. Esa ruta no aparecía. Pensé en regresarme, pero ya estaba contra el tiempo, y la carga era delicada. Metí reversa dudando, pero entonces vi algo, o alguien, parado detrás del tráiler. Era un niño, con un overol sucio sin zapatos. Me estaba mirando inmóvil. No se movía ni parpadeaba. Y cuando me le quedé viendo por el retrovisor, sonrió. Una sonrisa que no era de este mundo. Me congelé. Y en ese momento el tráiler se apagó solo. Motor, luces, todo. Volví a arrancar. Funcionó. Pero el niño ya no estaba. Seguí por la brecha. La carretera se volvió una pesadilla. El pavimento desapareció por completo. Solo piedras, neblina espesa y árboles que parecían cerrarse sobre mí. A lo lejos comencé a ver siluetas. Personas, paradas junto al camino. No hacían nada, solo estaban ahí como esperándome. El aire se volvió pesado. La radio comenzó a emitir ruidos como de interferencia. Y luego, una voz. Te estamos esperando, Ignacio.
Lo que me rompió por dentro fue que esa voz era la de mi esposa, pero ella estaba en casa dormida, o eso quería creer. Empecé a llorar sin razón. Era como si el camión estuviera siendo absorbido por algo, un lugar que no era parte de este mundo. Y entonces vi el letrero, clavado a un árbol, hecho con pedazos de madera vieja. Bienvenido, no regreses. Llegué al destino a las 6:52 am. Exacto. Era un pueblo pequeño, polvoso, con casas hechas de adobe y techos de lámina. No había nadie afuera, pero todas las puertas estaban abiertas. Estacioné frente a una bodega con un símbolo extraño pintado en la pared. Un círculo con una cruz al revés en el centro. Bajé del tráiler. Una señora salió de una casa. Tenía el rostro cubierto con un rebozo negro. «Ya lo esperábamos, don Ignacio», dijo. «Pásese». Le entregué la hoja de ruta. Me hizo firmar algo sin letra, solo con símbolos. Luego me dio un machete envuelto en un paño blanco. «Esto es su pago», dijo. «¿Y la carga?» «Ya se la llevaron». Volté hacia el tráiler. La caja seguía cerrada, el candado intacto. «¿Cómo? Aquí todo se mueve de otra forma». No supe qué responder. Me sentía como en un sueño. ¿Qué traía la carga? La mujer bajó la mirada. Luego respondió en un susurro. «Lo que nos permite seguir existiendo». Nunca vi a nadie cargar nada. Nunca vi abrir la caja. Pero cuando salí del pueblo, algo iba conmigo. Lo sentía. En la cabina el asiento del copiloto crujía como si alguien estuviera sentado. Los espejos mostraban una carretera distinta a la que tenía enfrente. Y el GPS mostraba una sola palabra. Atrás. El camino se alargaba. El reloj marcaba las 7:20, luego 7:50, 8:40. Pero el cielo nunca se aclaró. Siempre oscuro, siempre con neblina. Vi al mismo niño, esta vez colgado de un árbol mirándome de cabeza. Me sangraban los oídos. El camión empezó a oler a carne quemada. Y la radio solo repetía una frase sin parar. «No debiste venir, no debiste venir, no debiste venir». Finalmente salí a la carretera principal. El reloj marcaba las 4:12 am del mismo día. Había pasado todo antes de haber salido. Me detuve en una gasolinera en Apizaco temblando. Le pedí al despachador que me dijera qué día era. «Martes 14», me dijo. «¿No es miércoles?» «No, patrón». «¿Anda bien?» «No». No estaba bien. Regresé al depósito en Iztapalapa. Dejé el tráiler. Nadie me preguntó nada. Nadie me pagó. Ni siquiera figuraba mi hoja de ruta en el sistema. Llamé a El Capi. ¿Entrega? ¿Cuál entrega? Yo no te marqué. Colgué. Fui a revisar el tráiler por última vez. La caja estaba abierta. Y adentro solo había una cosa escrita en la pared de acero, como si alguien lo hubiera tallado con uñas. «Ya eres parte del camino». Desde entonces, a veces despierto en medio de la noche y el motor del tráiler suena en mi cabeza. A veces siento que sigo manejando, que nunca salí. Y lo peor, cada vez que cierro los ojos veo el camino otra vez, esperándome.